Buenos días. Hay algo interesante que cuando yo predico en algún lugar en español, la gente aprende a hablar español. Entonces, si usted no sabe hablar español, tengo una noticia para usted. Hoy día usted va a aprender a hablar español. Dios es muy bueno. ¿A dónde están mis compatriotas? La familia Baquedano. Entonces les voy a predicar en español a ustedes. Qué bien. Amados, qué alegría poder estar aquí con ustedes. Yo no sé por qué el Espíritu Santo me habló que tenía que predicar en español. Hay algo que yo sé que en esta mañana el Dios del cielo va a hacer en esta casa. Estoy seguro que esta mañana es una mañana apostólica en esta casa. Y sé que hoy algo se va a desatar. Sé que algo Dios va a hacer en esta comunidad apostólica, porque hay un cambio de temporada, hay un cambio de estación, hay un cambio de tiempo. Y esta mañana es un marco en el mundo espiritual para esta comunidad apostólica en esta ciudad tan importante para todo Brasil. Entonces voy a intentar ser lo más claro posible con mi español. Y si usted no entiende algo, usted levanta su mano y yo le voy a ayudar, porque llevo casado con una brasileña más de 30 años. Entonces te podría ayudar en algo en relación al portugués, un poquitito. Pero sé que en esta mañana necesito hacerlo en español. Hay un misterio de parte de Dios que tiene que ser en español. Y hay algo que el Espíritu Santo me hablaba en cuanto estaba sentado allí, que hay personas que no van a entender solamente en español. Algunas personas lo van a entender en inglés. Algunas personas lo van a entender en italiano. Y me gustaría que al final del culto, si usted lo entendió en otro idioma, que usted se acercara a mí y me testificara lo que te estoy diciendo. Hay un mover espiritual en esta mañana, en esta casa. Hay una presencia de Dios muy fuerte aquí. Estamos como en el día de Pentecostés. Algunos lo van a entender según su idioma. Entonces, que el Dios del cielo pueda habilitar tu oído y habilitar tu espíritu para entender aquello que Dios te quiere hablar en esta mañana. Amén. Yo quiero hablarles un tema que me viene ministrando mucho. Es un tema que viene creciendo en mi corazón, y es este. Más que un tema de un mensaje, es una declaración profética para este nuevo tiempo, para este lugar. Cuando el cielo dice siguiente, o cuando el céu grita próximo. Entonces, en esta mañana, yo sé que el Dios Todopoderoso te va a hablar, y tal vez en esta mañana vas a escuchar siguiente. Desde que llegué a Brasil, hay una palabra que Dios ha ministrado en mi corazón sobre legado. Y por donde Dios me ha llevado en Brasil, ya llevamos creo que 3 semanas aquí, Dios me ha insistido hablando sobre legado. Y una de las primeras cosas que vino a mi corazón, una de las primeras cosas que Dios habló a mi corazón, es que nosotros no somos eternos. ¿En qué sentido no somos eternos aquí en esta tierra? La eternidad para nosotros está en el cielo. Entonces, hay algo que usted debe saber, y yo también, es que nosotros vamos a morir. Dale esa noticia a tu hermano, dile: tengo una noticia para darte. En algún momento vas a morir.
no somos eternos en esta tierra. Y es a partir de aquí, es a partir de este momento, es que nosotros tenemos que empezar a pensar, ¿qué viene después de mí? ¿Qué viene después de usted? Tenemos que empezar a pensar, ¿qué vamos a dejar después que usted vaya a vivir su eternidad? ¿Quién le va a dar secuencia en aquello que Dios empezó en tu vida? Porque yo creo, amado, fielmente que Dios es un Dios que trabaja generacionalmente. No necesariamente Dios va a concluir o va a terminar aquello que empezó conmigo. Aquello que Dios empezó conmigo lo puede perfeccionar en mi hijo y lo puede concluir con mi nieto. Pero cada uno de nosotros somos responsables por aquello que Dios nos ha confiado en esta generación, en este tiempo. Entonces usted y yo tenemos una responsabilidad de darle cuenta a Dios aquello que a ti te tocó vivir en esta tierra. Aló, ¿estás aquí? Amén. Entonces, partiendo de este principio, entendiendo que nosotros no somos eternos, debemos preparar, y no solamente preparar a otros, pero invertirnos en otros, sembrarnos en otros. Si usted sabe que aquí todos nosotros tenemos una fecha de validad, es como usted va al supermercado, toma un yogur y usted lo toma y quiere ver cuál es la fecha de validad, hasta cuándo se puede consumir. ¿Usted sabía que usted también tiene una fecha de validad? Que solamente el Eterno lo sabe, solamente Dios. En algunos casos esa fecha de validad es muy rápido, dura un par de días y el Señor lo lleva de vuelta. Hay otros que parece que la fecha de vencimiento nunca llega, y pasan las décadas y se pasan los 60, los 70, los 80, ya están caminando por los 90 y no hay señales que la fecha está llegando. Pero una cosa es cierta, todos nosotros un día vamos a morir y vamos a dar cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que dejamos, de aquello que el Señor nos entregó. Si el Señor te entregó un talento, a otro le entregó 5 talentos, el Señor te va a decir, dame cuenta de lo que yo te he confiado. ¿Me entienden? Entonces es a partir de este momento es que nosotros necesitamos entender que es necesario invertirnos en otros. Nuestra visión como una comunidad apostólica, nuestra visión como una iglesia apostólica de multiplicación, nuestra visión multiplicadora no debe ser numérica. Porque nosotros pensamos que en cuanto más gente tenemos, nos estamos multiplicando. Pero debemos tener en cuenta que esta multiplicación numérica se tiene que basar de la transferencia de la unción que nos ha sido dada. ¿Quién va a cargar lo que Dios a ti te ha confiado? ¿Quién va a dar secuencia en aquello que Dios ha puesto sobre tus manos? Porque el día que tú tengas a un Timoteo, que tú tengas a alguien que le dé secuencia, podemos considerar que nos estamos multiplicando. Porque nosotros podemos tener iglesias muy llenas, de multitudes de gente, llenas de gente vacía. Por eso que como comunidad, como iglesia apostólica, tenemos que tener el entendimiento que Dios te está confiando a ti esta próxima generación. Entonces nuestra labor apostólica como pastores, como líderes, como miembros de una iglesia,
hoy debe concentrarse, amado, en formar a otros para caminar, amado, en nuestra misma unción. Pero claro que sí, en un poder mucho mayor. Porque lo que Dios está haciendo es a partir de este tiempo y específicamente en esta casa, no es preparando una nueva generación. Lo que Dios está haciendo con esta casa es preparar una próxima generación. Tal vez un poquito más adelante del mensaje me vas a entender lo que el Espíritu de Dios está diseñando para esta iglesia, para este nuevo tiempo. Estamos entrando a una nueva temporada y la nueva temporada para esta casa está ligada no a una nueva generación, pero está ligada a una próxima generación. ¿Estás aquí conmigo? Porque no podemos hablar de una nueva generación, pero tenemos que hablar sí de una próxima generación, porque cuando hablamos de una próxima generación estamos hablando de un proceso de transición, estamos hablando de un proceso de sucesión o estamos hablando de legado. Porque cuando hablamos de algo nuevo, tú tienes que desconsiderar lo que quedó para atrás. Y Dios no trabaja así. Dios trabaja con una próxima. Entonces usted, así como yo, que ya tenemos unas canitas blancas, no estamos siendo desechados por Dios. Por lo contrario, Dios va a usar tu sabiduría, Dios va a usar tu gracia, Dios va a usar los talentos y dones que Él ha dado para que tú seas la extensión de lo que viene. Yo hablaba con el apóstol allá en la cocina tomándome un café muy rico. Y le decía que yo tengo 50 años. Digo yo que llegué a la mitad de mi vida. Pretendo vivir unos 50 más, si el Señor no vuelve. Pero con mi esposa entendimos que tenemos que dar paso a la próxima generación. Entonces yo tengo a uno de mis hijos, tiene 31 años, y nosotros este año ya hicimos la transición de la iglesia. Le entregamos la iglesia a un pastor joven de 31 años para que pastoree el pueblo. Porque yo entiendo que no son dos generaciones que van a andar separados. Vamos a usar la fuerza de un joven de 31 años con la sabiduría de alguien que ya ha pasado algunos años a más. ¿Estás aquí? Entonces yo entiendo que en esta casa tenemos algunos ancianos. Y no digo ancianos de edad, digo ancianos en conocimiento, en autoridad. Pero los ancianos necesitan transmitir, entregar y delegar la autoridad que Dios les ha concedido. Esto quiere decir que Dios va a marcar muy bien esta transición de legado, esta transición de esa unción que usted carga, porque ustedes se van a multiplicar, no solamente numéricamente, pero se van a multiplicar como hijos. Hijos, porque ustedes están en una de las puertas más importantes de esta nación. Y en la puerta solo entra a quien se le autoriza. Y la responsabilidad que ustedes tienen de abrir o cerrar la puerta para una nación es muy grande. ¿Aló? Entonces continuamos aquí dentro de este pensamiento, dentro de esta introducción. Porque cuando nosotros hablamos de legado y hablamos de herencia, son dos cosas diferentes. La herencia es aquello que yo tengo, aquello que yo poseo, aquello que es mío, y se lo voy a entregar a un hijo. Entonces, ese hijo recibe algo que es mío. Por ejemplo, ¿algún papá está con su hijo ahí al lado? Aquí. ¿Tu hija está aquí? Está allí.
Entonces, todo lo que usted tiene, todos los bienes, todo lo que Dios a usted le ha dado, independiente, por derecho es de ella. Es una herencia. Y vas a disfrutar solamente por el hecho de ser hija. Pero hay un detalle. El legado no está ligado a lo que yo tengo, porque el legado está ligado a lo que yo soy. Es una impartición de lo que Dios a usted le ha entregado. Entonces, ella no tiene solamente derecho a lo que ella conquistó, pero también puedes recibir todo lo que está en ella, que es de Dios para ti, porque es la impartición de vida. Entonces, lo que nosotros estamos hablando en esta mañana y la intención y la palabra que Dios me ha dado es la palabra legado. Usted y yo en esta mañana vamos a salir de este lugar entendiendo a quién nosotros le vamos a impartir el legado de lo que Dios a nosotros nos ha dado. Si usted entiende que hay una palabra de Dios, un legado, prepárese, amado, porque el proceso de multiplicación, no solamente numérica, va a ser muy rápido. Va a ser muy rápido. El poder de influencia que esta casa tiene se multiplicará no solamente para la ciudad de Santos, no solamente para el estado de Sao Paulo y no solamente para la nación brasileña. El poder de influencia, la influencia apostólica, los llevará a ustedes mucho más allá de las fronteras. Recuérdese, esta casa es una casa apostólica. Usted es parte de una familia apostólica. Y en esta mañana usted está debajo de esta atmósfera profética, a donde el Dios del cielo te va a activar y te va a llevar a que cumplas tu destino profético como hijo. Y sabe lo más interesante, que en esta mañana es una mañana de definición, porque esta es una mañana de reunión, de convocatoria, de asamblea de los hijos. Entonces usted y yo nos vamos a tener que definir quién somos en esta comunidad. Porque el legado o la herencia es entregada a los hijos. ¿Aló? A los hijos. ¿Cuántos hijos de esta casa tenemos aquí? Hay algo que Dios va a desatar sobre los hijos de la casa. Entonces, para empezar el mensaje, para empezar a predicar, para empezar a entrar en un contexto bíblico, nosotros entendemos, amados, que lo que es el legado lo podemos ver en el proceso de sucesión de Elías y este joven profeta llamado Eliseo. Ellos vivieron un proceso de sucesión. Ellos vivieron un proceso de transición. Y este proceso de sucesión o de transición o de recibir un legado, esto se da debajo de dos escenarios, debajo de dos realidades. Número uno, una sucesión puede acontecer como en el caso de Elí, el sacerdote Elí, a quien Dios le había confiado. Y Dios retrocede en una palabra que le entregó, que su sacerdocio sería eterno, pero la palabra de Dios retrocede por causa de un mal comportamiento de Elí y de toda su familia. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Hay un proceso de sucesión a donde Dios le tiene que decir a este sacerdote llamado Elí, y le dice: las cosas que hiciste están mal, te voy a tener que cambiar. Te voy a tener que cambiar. Primera Samuel, amado, capítulo 2, habla de esta transición, habla de este cambio. Una transición porque el líder estaba haciendo las cosas mal. De la misma manera podemos encontrar en Primera Samuel capítulo 15 otra sucesión.
Cuando el pueblo quiere un rey y Dios le da un rey, y este rey es llamado Saúl. Saúl es la respuesta del clamor del pueblo. Y Saúl empieza a gobernar, pero empieza a gobernar según su corazón y su propia voluntad. Entonces llega un momento que Dios tiene que hacer una transición. Llega un momento que Dios tiene que cambiar el liderazgo de la nación, y le dice y le comunica a Saúl: Saúl, lo que tú has hecho está mal. Voy a tener que buscar a alguien según mi corazón. Y hay una sucesión. Entonces el primer escenario, el primer punto de una sucesión es cuando las cosas no se están haciendo bien. El segundo es cuando alguien está haciendo las cosas bien. Cuando alguien está haciendo las cosas bien y esta persona va a poder escuchar: hiciste las cosas bien. En este caso, Elías, has hecho las cosas bien. Pero llegó el tiempo que vas a tener que levantar una próxima generación. Transferirle la unción, el manto a una nueva generación. Ahora vas a ungir al próximo liderazgo de esta generación. Y yo sé que ustedes son parte de esta próxima generación. Porque si no fuera así, ninguno de ustedes estaría aquí. Hiciste bien. Guardaste tu corazón. Lloraste lo que tenías que llorar. Pero llegó el tiempo de esta próxima generación levantar un nuevo liderazgo para la ciudad de Santos, para el estado de Sao Paulo, para la nación brasileña y para las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque no somos eternos. Lo que Dios ha depositado en ustedes, lo que Dios ha depositado en mi esposa, en mí, no puede morir en mí. No puede morir en mí, no puede quedarse con usted. Hay una próxima generación. Hay un nuevo liderazgo. Hay una responsabilidad mayor, que esto no puede quedar conmigo. Dios está buscando esa próxima generación en esta mañana, en esta casa. Por eso que el tema de este mensaje es cuando el cielo grita. ¿Quién es el siguiente? ¿O quién es el próximo? ¿Quién viene después de mí? Y el cielo no está hablando, el cielo está gritando. El cielo está gritando: próximo. ¿Hay algún próximo allá atrás? ¿Hay alguien que puede ser la respuesta de este clamor del cielo? Y decir: Señor, heme aquí. Heme aquí, soy parte de esta próxima generación. Oh, aleluya. Cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 30. Si tienes una Biblia o me van a ayudar aquí atrás, mira lo que dice la Biblia. Lo voy a leer en español y usted lo acompaña en su Biblia, porque yo sé que usted trajo. El pastor dijo: ¿cuánto trajeron palabra? Eso, si usted no tiene palabra, dale un biblazo al que está al lado tuyo. No, no lo haga. Solo él lo puede decir, yo no. La palabra está en el libro de los Hechos, Atos. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 30. Dice la escritura: pasado 40 años. ¿Cuántos años se pasaron? ¿Ve cómo ustedes ya están entendiendo español? Pasado 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinai o Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló por la visión, y acercándose para observar, vino una voz del cielo. ¿Qué fue lo que vino del cielo? Una voz. Y la voz decía: yo soy
el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham. Soy el Dios de Isaac. Y soy el Dios de Jacob. Preste atención. Soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y soy el Dios de Jacob. Este contexto es muy sencillo. Se da cuando Moisés está cuidando las ovejas, el rebaño de su suegro Jetro. Después de un proceso duro que él vivió, de muchos años en el desierto cuidando ovejas, un poquito fuera de su destino profético. Y Dios lo va a buscar allí. Tal vez en esta mañana Dios te está yendo a buscar en el lugar a donde tú te escondiste. Y la Biblia dice que allí en aquel lugar, en ese lugar, una zarza estaba en llamas. Y el problema no era que la zarza estuviera en llama, porque era común, porque las temperaturas eran muy altas. El problema era que las llamas estaban ardiendo en esa zarza, pero la zarza no se consumía. Y la Biblia dice que en ese contexto, Dios viene y llama a Moisés para una nueva temporada. Cambia el ciclo, cambia la temporada, lo saca del desierto y lo empieza a ubicar en su destino profético. Y la palabra es muy clara, porque antes que Dios lo posicione como el líder de una nación, le deja muy claro que Él es un Dios generacional, porque Él se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de... ¿Qué es lo que esto quiere decir? Dios le dice a Abraham, o mejor le dice a Moisés: yo soy el Dios de tus padres. Soy yo que he guiado la historia de este pueblo. ¿Qué es lo que Dios está hablando, amado? Dios es un Dios generacional y Dios no perdió el control de todo lo que ustedes han vivido. Porque Él es el Dios de ayer, Él sabía. Él es el Dios de hoy, Él sabe. Y Él es el Dios del día de mañana. Él no perdió el control. Él es un Dios generacional. Él sabe lo que va a ocurrir con mi nieto. Tengo nieto. Él sabe. Porque Él es el Dios que ve allá adelante. Entonces Él se presenta a Moisés dejando claro: yo soy el Dios que estoy empezando contigo, lo voy a perfeccionar en Isaac, pero solamente lo voy a terminar en la generación de Jacob. Pero eres tú que te tienes que responsabilizar a partir de ahora de lo que te toca vivir, de lo que tienes que hacer. Soy un Dios generacional, no soy un Dios estático. El plan de Dios puede llevar algunas generaciones para concluir, y eso es importante. Y como iglesia profética tenemos que discernir en qué parte de la historia estoy yo. ¿Qué es lo que nos toca vivir, apóstoles, a nosotros en este tiempo? No podemos adelantarnos de querer vivir la responsabilidad de la generación que está delante de nosotros. Pero también no podemos andar atrasados. ¿Aló? Tenemos que saber que esta comunidad tiene que estar plantada en el reloj profético de Dios, en su tiempo, en su hora. ¿Aló? Mira a tu hermano, ve si tiene cara de atrasado. Porque Dios nunca intencionó de manera alguna hacer todas las cosas a través de una única generación. No. El guión está en las manos del Señor. Él está escribiendo la historia. Él está escribiendo tu historia. Y en tu historia no hay punto final, hay una coma. Viene alguien después de ti. Viene alguien después de ti. Viene alguien después de ti. Y esto es lo que usted tiene que asumir en esta mañana. Viene alguien después de mí.
La responsabilidad de nosotros, amados, es multiplicar, pero multiplicarse a través de generaciones. El plan eterno, amado, incluía naciones que provenían, amado, de hombres que se multiplicarían generacionalmente. Generacionalmente. Ellos se encargarían, amado, de crecer y multiplicarse, enseñando a sus hijos, nietos, la palabra de Dios. ¿Por qué hoy los musulmanes, amados, están avanzando de una forma tan fuerte? Vaya a Europa, usted lo va a ver. Porque ellos tienen la conciencia que no se trata solamente del hoy. Ellos están invirtiendo en las generaciones que vienen. Aló, están invirtiendo la educación, están invirtiendo la enseñanza, sus principios, sus doctrinas, están impartiendo. Ellos están dejando un legado. Ellos están transfiriendo no una religión, pero una cultura. Se visten igual, hablan igual, comen igual, oran igual. Aló. Muchas veces solo nosotros los evangélicos somos un poquito desordenados. Hacemos de la manera que queremos, cuando queremos y donde queremos. Y en el momento de querer impartir, no hay una idea clara, porque no se sabe si es para acá o es para allá. Pero esta mañana, el Dios del cielo no te quiere hablar de una religión, pero de un estilo de vida que se pueda multiplicar a través de otros. Porque estamos hablando de una próxima generación. Estamos hablando de lo que está por venir. De lo que está por venir. Entonces, cuando Dios habla con Moisés, le deja claro su forma de trabajo. Soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y soy el Dios de Jacob. Es de esta manera que yo trabajo. Y usted lo va a ver bíblicamente en todo momento. En todo momento que Él se va a presentar, Él se presenta como un Dios generacional. ¿Sabe lo que esto me da a entender? Que Dios está preocupado con nuestras generaciones. Dios está preocupado muchas veces más que usted de quién viene después de usted. ¿A dónde están los de tu casa? Dios está más preocupado que usted, porque Él trabaja a través de generaciones. Entonces, por lo tanto, es necesario, amado, que estos padres, usted y yo, nos enfoquemos, nos dediquemos, que nos hagamos responsables por el destino profético de quien viene después de nosotros. Es una cuestión de responsabilidad. No es una cuestión de cuánto yo hablo en lengua, no es una cuestión de cuántas veces yo caí y me levanté, es una cuestión de inteligencia. Intencional. Nosotros no podemos estar aquí si no somos intencionales. Estamos aquí porque estamos preparando la próxima generación. Estamos aquí porque nuestra mirada está en un lugar 10 veces más grande que este. Estamos en este lugar porque Dios nos ha levantado con influencia para tocar esta ciudad. Estamos en este lugar porque Dios tiene un propósito. Aleluya. Y es interesante, apóstoles, pastores, que cuando nosotros hablamos y se dice esta expresión, el Dios de tus padres, para mí tiene mucho más profundidad que simplemente hablar de alguien que viene antes de mí. Cuando Dios se da a conocer, soy el Dios de tus padres, está hablando de procesos, o mejor, está hablando de marcas. Está hablando de marcas. Marcas que son parte de son resultados, amados, de lo que es un proceso. El Dios de tus padres le está mostrando a la generación de Moisés que para que él pueda decir soy el Dios de tus padres, Dios está respetando el proceso de Abraham. No es solamente decir soy el Dios de tus padres, soy el Dios de la historia de Abraham. Soy el Dios
que procesó las marcas en Abraham. Porque usted no le va a dejar a su hijo historias. Usted es la Biblia que camina para sus hijos. Usted es la historia real. Usted es el resultado de las marcas. Para que el día de mañana tus hijos puedan decir: yo oro en el nombre de Jesús. Oro y sirvo al Dios de mis padres. Que tu vida con Dios sea la plataforma para que tus hijos a partir de aquí construyan. Porque tus hijos van a ver en ti, tus hijos van a ver en usted las marcas, el resultado de los procesos que tú tienes con Dios. Mi esposa, ella fue ungida pastora, tenía 21 años, jovencita. Y llegó un momento que yo tuve que ungir a mi hijo como pastor a los 21 años. A los 23, 24, Dios nos dio una dirección. El apóstol Yeser, en una conferencia grande, me dice: Fernando, Dios me está hablando que tenemos que separar a Felipe como profeta de oficio. Dije: pero con 23 años voy a ungir a un profeta. Y yo mismo empecé a luchar contra la palabra. Porque para que tú puedas ungir a un apóstol, para que tú puedas ungir, ordenar a un profeta, tiene que haber una trayectoria. Tenemos que mirar las marcas, el proceso. Y yo pensaba conmigo: ¿qué marcas va a tener mi hijo? Porque no era el pastor, era el muchacho que dormía en la pieza al lado mía. Y el Espíritu Santo vino a hablar conmigo. Mi amigo, el Espíritu Santo, me dijo: Fernando, tú eres un apóstol, te llamé al apostolado. Pero ese muchacho que duerme en la pieza de al lado, como tú lo dices, es el muchacho que ha pasado por todos los procesos junto contigo. Todas las veces que tú lloraste, él lloró contigo. Todas las veces que alguien se levantó contra ti, él se levantaba para defender. ¿Cuántas veces Satanás intentó disminuir, matar el ministerio porque él se levantó para defenderte? Entonces, todas las marcas que tú traes como parte de un proceso, ese muchacho también las tiene. Y sabe, yo llegué a una conclusión. Yo llegué a un entendimiento. Mi hijo participó yo creo que más que todos, de mis predicaciones. Pero más que mis predicaciones, lo que él recibió fue la impartición de un legado, de la vida que le fue impartida. Entonces me demoré 30 segundos, miré al apóstol, miré a mi esposa y le dijimos: lo vamos a ungir como profeta de oficio. Y lo hicimos. Claro que los religiosos me hicieron pedazo en Chile, pero como no estoy preocupado con ellos, lo hicimos y es un joven profeta. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirte? Tus hijos son aquellos que tienen que basarse, tus hijos tienen que mirarte y ver en ti esas marcas del proceso de tu vida con Dios, para que a partir de ahí ellos puedan construir. ¿Sabe, amados? Tus experiencias, mis experiencias son una referencia, son un indicador para nuestros hijos o para la próxima generación de cómo Dios hace las cosas. Si las personas tienen que ver cómo Dios actúa, te tienen que mirar a ti. Por eso que Pablo dijo: mira, si no logran imitar a Cristo, imíteme a mí. En esta mañana, esa es la responsabilidad que Dios quiere colocar sobre esta próxima generación. Sobre nosotros, aquellos que estamos preparando esta próxima generación. Que nosotros le pongamos el camino, la ruta, y le mostremos: es por aquí. Aleluya. Abraham no le transfirió una religión.
Abraham transfirió un legado, marcas. Es interesante que en algún momento de la historia Dios llama a Abraham para que fuera el padre de multitudes de gente. Y le hace una promesa, cumple la promesa y prueba la promesa. Nace el joven Isaac, a donde estaban todas las esperanzas de Abraham del cumplimiento de la promesa de Dios, porque su mujer era estéril, él ya era avanzado de edad. Entonces Isaac era la referencia de la multiplicación de las generaciones. Pero en todo ese mover, como Dios trabaja con marcas, en medio de toda esa esperanza, Dios le dice: devuélvemelo. Dame lo que tú has confiado. A donde está tu esperanza, devuélveme. Dame Isaac, devuélveme. La Biblia dice que Abraham fue muy obediente. La Biblia dice que al otro día, por la mañana, muy temprano, estaba oscuro, Abraham se levanta. Y él, siendo alguien que tenía siervos a su cuidado, él no le pidió a nadie que hiciera lo que él tenía que hacer. Él se levanta, él va por la leña, él va por el asno, él prepara todo el proceso del sacrificio que él tenía que presentarle a Dios y empieza a caminar para obedecer la voz de Dios. Va Abraham, va Isaac y van sus siervos. La Biblia dice que fue el camino de 3 días. 3 días. Abraham era una persona que sabía lo que significaba sacrificio, porque su cultura era una cultura de sacrificar a los niños en el fuego. Entonces, cuando Dios le dijo sacrifica, él sabía que era mátalo. Entonces él sabía que tenía que hacer algo muy fuerte. Primer día, nada. El nudo en la garganta. El joven Isaac, 18, 17, 19 años, acompañando a su papá. Feliz. Papá, qué bueno estar contigo, papá. Yo sé que vamos a sacrificar. La leña está aquí, el fuego está aquí, el cuchillo está aquí. Pero papi, ¿a dónde está el sacrificio? Y Abraham, dentro de él, el corazón, porque Abraham sabía que el sacrificio era él. Y Abraham le dice a su hijo: tranquilo, hijo, Dios va a proveer para sí el sacrificio. Continúa. El tercer día, la voz del cielo viene y le dice: es allá. Y cuando llega en aquel lugar, que él va a empezar a subir al lugar del sacrificio, Abraham hace algo. Le dice a sus siervos, y aquí esto es muy importante para los pastores de la iglesia, le dice a sus siervos: ustedes se van a tener que quedar aquí. Ustedes se van a tener que quedar aquí. A lo que vamos a vivir de aquí en adelante, ustedes no están preparados. Lo que me toca vivir, ustedes no están aptos. Lo que me toca vivir ahora, ustedes no están autorizados. Lo que me toca vivir, si ustedes vienen conmigo, me van a entorpecer. Entonces, quédense aquí, porque yo y el muchacho vamos allí, vamos a adorar a Dios y vamos a volver. Hay cosas, apóstoles, que hay personas que no están habilitadas, hay personas que van a entorpecer. ¿Sabe lo que significa entorpecer? ¿Quién no sabe lo que es entorpecer? Pero ya todos hablan español, Dios mío. Atrapallar. Entonces hay personas que van a entorpecer lo que Dios quiere hacer. Y Dios no le va a autorizar de aquí para adelante.
Hay cosas que hay personas que no pueden acompañarles a ustedes, porque es el proceso de ustedes. Es el momento de entregar el Isaac. Porque ustedes están dando y están pariendo la próxima generación. Hay personas que no le van a acompañar. Cuando Pedro le dice a Jesús, Jesús, no haga eso. Pero ¿para qué sacrificio? ¿Para qué muerte? ¿Para qué cruz? Jesús lo miró y le dijo, para atrás de mí, Satanás. Hay personas que tienen una buena intención, pero el mundo espiritual no se mueve por buenas intenciones. Les quieren y quieren de alguna forma protegerles para que no sufran. Pero hay dolores. Hay dolores que son parte del proceso para el nacimiento de una nueva generación. Pero lo que más me llama la atención, podríamos gastar tiempo hablando de Abraham. No voy a tomarme mucho tiempo, que el reloj aquí en Santos corre muy rápido. Pero hay algo que es muy importante considerar. Isaac no era un bebé. Era un adolescente, un joven, 18 años. Yo no sé lo que usted haría. Porque la Biblia dice que Abraham preparó el altar, puso la leña. La Biblia dice que él puso a Isaac. Yo no sé lo que usted haría. Que el apóstol Eric, deja ver quién, a usted, dijera, te voy a matar. Ven conmigo, súbete aquí. Y viene con un cuchillo de este tamaño. ¿Qué es lo que usted haría? Yo corro. Por lo más joven y fuerte que él sea, con un cuchillo en la mano, ¿quién lo va a alcanzar? Pero la Biblia dice que Isaac se quedó allí. Si vamos a hablar de la fe de Abraham, ¿por qué no hablamos de la obediencia de Isaac? ¿Qué fue lo que Isaac vio en su padre que lo hiciera obedecer a lo sumo? Obediencia hasta la muerte. Yo solo conozco a uno que se hizo obediente y obediente hasta la muerte, que fue Cristo. Isaac se hizo obediente. Él se permitió ser sacrificado, porque la Biblia dice que cuando la mano baja, el cielo grita. En mi entendimiento, Isaac fue sacrificado. Usted interprete a su manera, pero es como que el ángel corrió y le alcanzó la mano a Abraham. No, no lo hagas. El Señor ha visto tu obediencia. Preste atención. Estamos hablando de legado. El legado de fe de Abraham le fue impartido a su hijo al punto de entregar su vida en sacrificio. Usted como hijo de esta casa, ¿hasta qué punto está dispuesto a asumir el legado? Usted como hijo de esta casa, como pastor, líder, ¿hasta qué punto usted está dispuesto a asumir esta próxima generación? ¿Hasta qué punto estamos? Usted que congrega en este lugar, usted que es miembro en este lugar, ¿hasta qué punto estamos dispuestos? ¿Hasta el punto de sacrificar? ¿Hasta el punto de entregar? ¿Hasta el punto de renunciar? ¿Hasta el punto de decir, Señor, heme aquí? Envíame a mí. ¿Hasta qué punto? Si hablamos de Moisés y Josué,
Amado, aquí hay una historia tremenda, extraordinaria. Pero hay algo, apóstoles, que es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Por qué? Porque la historia de Josué, la próxima generación, empieza muy fuerte. Dios está levantando la próxima generación, pero para empezar una nueva generación, Dios tiene que ordenar las cosas. Y la Biblia dice en Josué capítulo 1, aconteció que después de la muerte de Moisés, la próxima generación solo se levanta, la próxima generación solo se levanta cuando tú cierras el ciclo de lo que quedó para atrás. Para lo nuevo que Dios te va a llevar a vivir, vas a tener que soltar a tu Moisés. ¿Por qué, apóstol? Porque Moisés murió. Y la primera cosa que Dios tiene que tratar con Josué es comunicarle a él, darle a entender a él que Moisés había muerto. En otras palabras, Dios le está comunicando a la próxima generación que se cerró el ciclo. Se cerró el ciclo. Acabó. Moisés murió. Ese fue el mayor desafío de Josué. Fue asumir la muerte de su líder, de su referencia, de la plataforma, de su apóstol, de su padre espiritual. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién era Josué? No hay muchas referencias de Josué. La única referencia que encontramos aquí de Josué es que Josué era siervo de Moisés. No era un profeta, no era un sacerdote, no era un rey. Josué era un ayudante, un siervo. Y como ayudante, como siervo, él no tomaba decisiones, no era alguien de relevancia, él solamente estaba para servir. Ahora, no sé yo qué es lo que Josué hacía para servir a Moisés. Tal vez le cargaba el maletín, le lavaba las manos, le daba de comer, lo hacía dormir, no sé. Le servía. Le servía. Pero hay algo interesante, que cuando Dios llama a Josué, le comunica que Moisés muere, se cierra, acabó. Hay un cambio de temporada. Lo desafía. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora te toca a ti. A mí, levántate, toma todo este pueblo y llévalos a cruzar el Jordán. ¿Quién? ¿Yo? No, yo no. Yo no puedo. El Señor le dice, levántate, sé valiente, esforzado. Levántate, te toca a ti. Es tu generación que se va a levantar para asumir este legado. El desafío de Josué, o mejor, el desafío de Dios, el mayor desafío de Dios fue convencer a Josué a levantarse, asumir el reto, asumir el desafío, al punto que Dios tiene que argumentarle a Josué. No te voy a desamparar, no te voy a dejar. Pero hay una expresión que me apasiona. La expresión es, ¿cómo te voy a convencer? Ya sé. De la misma manera que yo fui con Moisés, seré contigo.
Josué miró y dijo, ¿verdad? ¿De la misma manera? De la misma manera. Si es así, acepto. Si es así, acepto. Pero ¿por qué esta palabra tiene esta revelación tan fuerte? Porque si había alguien en la tierra que sabía cómo Dios había sido con Moisés, era Josué. Josué estaba al lado. Era su padre, era su mentor, era su pastor, era su apóstol. Estaba al lado. Entonces, lo que Josué está recibiendo es un legado. Es un legado. Pero Dios tuvo que decirle la palabra clave. La palabra clave era de la misma manera. ¿Quién tiene oídos? Escuche lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Lo haré. ¿Qué es lo que Josué tenía? Tenía las marcas de Moisés. Tenía las marcas, él conocía, él sabía cómo Dios había sido con su papá. Entonces, el Dios de su padre, el Dios de las marcas, el Dios del proceso, el Dios del proceso, lo estaba levantando ahora. Y la seguridad que esto iría a resultar era que Dios sería con él de la misma manera. ¿Y sabe cuál fue el mayor desafío? Me están dando ganas de predicar. ¿Sabe cuál fue el mayor desafío? Que cuando Moisés es usado por Dios y el mar se abre, ¿quién será que estaba al lado de él? Pero la Biblia dice que en algún determinado momento, para tomar el pueblo y hacerlos cruzar el Jordán, Dios tuvo que hablar con Josué y le dijo, vas a hacer lo siguiente, vas a tomar el pueblo, lo vas a llevar al otro lado. Pero esto va a funcionar así. Vas a tomar 12 príncipes, vas a tomar sacerdotes, el arca, y ellos van a cruzar el Jordán. Pero cuando ustedes lleguen al medio del Jordán, algo va a pasar. Porque el pueblo tiene que pasar aquí como si fuera tierra seca. Y la Biblia dice que en el ministerio de Josué se empieza a repetir lo que pasó en el ministerio de Moisés. Porque la Biblia dice que el Jordán se dividió en dos. ¿Aló? Las aguas se dividieron. Se hizo como una compuerta. Y ahí Josué empezó a ver. Es de la misma manera que fue con mi papá. Fue de la misma manera con Moisés. Si con Moisés el mar se abrió, conmigo el Jordán también se abrió. Escuche. Con Josué la historia cambiaría. Y aquí es una palabra para ustedes. Con Josué la historia cambia. Porque con Moisés, si el pueblo tenía hambre, miraba para el cielo y les caía un pedazo de pan en la cabeza. ¡Pah! Tenían sed. La roca les va a dar agua. Era tan tremendo que los niños crecían y la ropa le crecía. Entonces, con Moisés el pueblo estaba tranquilo. Hambre, pan en la cabeza. Sed, la roca le daba agua. Me voy a comprar unas Nike. No necesitaba porque las Nike crecían. Pero cuando entró Josué, la cosa cambió. Cuando entró Josué, la cosa cambió. El pan ya no cae del cielo. La roca ya no da agua. Y usted tiene que trabajar para comprarse ropa nueva. ¿Sabe lo que esto significa? El tiempo cambió. La temporada cambió. Y el ministerio de conquista de Josué no tiene comparación con el ministerio de Moisés. Dios a Moisés se le presentaba como fuego en medio de una zarza.
A Josué se le presentaba como valiente, como guerrero. El guerrero que se presenta en tus oraciones. El guerrero que te ha levantado en el momento que empiezas a desistir. ¿Aló? Porque en la temporada de Josué el lenguaje había cambiado. ¿Sabe cuál es la palabra para usted? Dios le está hablando a ustedes diferente. El lenguaje está cambiando. Es tiempo de conquista, es tiempo de marchar, es tiempo de ver la sobrenaturalidad, es tiempo que los hijos de la casa se levanten y empiecen, amado, empiecen a multiplicar lo que Dios ha dicho que va a hacer en este lugar. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Ey! Aramaso correbetere bababasore cantore biandara. Este es el tiempo de la tercera generación. Este es el tiempo, amado, de esta tercera generación. Este es el tiempo, amado, que Dios quiere levantar a aquella generación de anónimos. Dios levanta a un Elías, Elías levanta a un Eliseo, pero llega un momento que Eliseo tiene que levantarse para ungir a un Jehú para que pueda dar continuidad. Este tiempo para ustedes es el tiempo de la tercera generación. La Biblia dice en el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Pablo, hablando con su hijo espiritual Timoteo, dice: tú pues, hijo mío, Pablo, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Pablo, hablando con su hijo. Pablo, hablando con su hijo. Tú, hijo mío, esfuérzate. Esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encárgale a hombres fieles. Timoteo, encárgale a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Con esto quiero terminar. Pablo, los pastores, ¿hay pastores? ¿Tienes pastores auxiliares? ¿A dónde están los pastores aquí de la iglesia? Presbíteros. Levante la mano arriba. Eso, presbíteros. Pablo, lo que has oído de mí, encárgales a ellos, hombres fieles. Hoy nosotros somos parte de esta segunda generación. Pablo, encárgale a los presbíteros. Pablo, encárgale, Timoteo, a hombres fieles. Para que ustedes, hombres fieles, le puedan enseñar a otros. Hey, aquí es el tiempo de la tercera generación. El apóstol en estos años ha trabajado, hermano, para levantar tus Timoteos, para levantar personas que crean en lo que Dios a ti te ha hablado. Tú como profeta has sufrido los dolores, las marcas que tú traes en tu cuerpo. No cualquiera estaría de pie como tú estás. Has llorado, has sufrido, has visto la muerte así. Entonces tú tienes marcas. Tu legado son marcas.
Ese legado tiene que comunicar. Ese legado tiene que levantar hombres fieles. Ese legado que ustedes han sufrido, esa penalidad, ese sufrimiento de ustedes, es el sufrimiento de dar a luz. Pero ustedes que son los presbíteros, los pastores, los líderes, tienen que entender, amado, que Él tiene una función apostólica, pero la responsabilidad de preparar una próxima generación está sobre los hombres de hombres fieles para empezar a multiplicar. Porque este es el tiempo de esta tercera generación, una generación relevante, una generación de autoridad. Cuando estaba tomando el café tuve una experiencia muy linda con Dios. Qué café rico. Estaba allá, vinieron 2 personas a orar por mí. No sé a dónde están. 2 intercesores. Y oraron y me bendijeron, su oración me bendijo. Y en cuanto yo estoy orando, veo una llave dorada muy grande. Así, delante de mí. ¿Y sabe lo que el Espíritu, mi amigo, el Espíritu Santo me dijo? Estoy abriendo la puerta para este nuevo tiempo. Estoy abriendo una puerta para la próxima generación. Eso va a traer refrigerio. Eso va a traer descanso. Porque es el tiempo de ustedes. Es el tiempo de los presbíteros. Es el tiempo de los pastores que están trabajando en la iglesia. Porque a partir de ustedes hay una generación que necesita ser activada. Para que ustedes se tornen la primera generación, ellos se tornen la segunda generación, para que ellos se preocupen con la tercera generación. ¿Por qué? Porque aquella tercera generación se va a tornar en la segunda, y aquí están llegando, se van a tornar la primera, y esta casa no se va a inflar. ¿Se entiende la palabra inflar? Hinchar. Ella va a crecer. Y la característica de la casa será una casa que creció con un ADN, una casa que creció, amado, con una genética, una casa que entendió que esto se trata de legado, esto se trata de hijo, esto se trata, amado, de una impartición de vida. ¡Oh! Ese es el tiempo de ustedes. Dios cierra un ciclo. El llanto pudo durar una noche, pero está amaneciendo. Está amaneciendo. Hey, está amaneciendo. Yo no sé si usted está escuchando el canto de los pájaros, pero yo lo estoy escuchando. Está amaneciendo. Es una nueva temporada. Es a donde Dios está levantando ministros, a donde Dios está levantando una generación apostólica. Es un lugar, amado, donde Dios está levantando una generación profética, porque vienen cambios. Vienen cambios. Aunque usted no sepa y aunque usted no vea, todos los domingos y todos los días que ustedes se reúnen en este lugar, es un acto profético para toda una ciudad. Cambios radicales. Y este es el tiempo de despertar esta próxima generación. Recuérdense, no es una nueva, es la próxima. Usted es parte de la próxima. ¿Por qué, pastor? Porque cuando el cielo grita, siguiente, hay alguien aquí que es el próximo, es el siguiente. Entonces esta palabra es para usted. Esta palabra es para usted que es hijo de esta casa. El cielo está gritando siguiente. El cielo está gritando próximo. El cielo está diciendo tu nombre. Él te está llamando para que te posiciones para este nuevo tiempo. Yo le quiero pedir a usted que se ponga de pie.